Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios
Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo. Y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como lo había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa: la vida es corta. Por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos dejaron en la barca a su padre con los trabajadores y se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, el día de hoy comenzamos la lectura seguida del Evangelio según San Marcos, que haremos durante todo este tiempo ordinario en este año B. Y comenzamos precisamente al inicio del ministerio público de Jesús. Efectivamente, el Evangelio de hoy nos dice el resumen de la predicación de Jesús, sus primeras palabras y también su primera acción. Cuando Jesús llega después del bautismo desde Judea y vuelve a Galilea, ¿qué es lo primero que dice? Dice: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios se ha acercado. Ese es el anuncio inaugural. El tiempo, el kairos, aquel tiempo oportuno, aquel tiempo perfecto de Dios ha llegado. ¿Y cómo? El reino de Dios, la realidad última, la más esperada, la más grande de la historia, se ha acercado. Es decir, la realidad del amor de Dios, de su ser, que por naturaleza se encuentra más allá de las posibilidades del hombre, aún más después del pecado, ahora se ha acercado, está cerca nuestro. ¿Y cómo se ha acercado el reino de Dios a nosotros? Bueno, es muy sencillo, porque Dios se ha hecho hombre, porque en Jesús Dios se ha vuelto nuestro hermano, nuestro compañero de camino. Pero la entrada en el reino no es automática. Dios nunca anula o sobrescribe nuestra libertad y por eso nos invita: conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Qué hay que hacer para entrar en el reino de Dios? Es necesario convertirse y creer. ¿Qué significa convertirse? Significa cambiar de vida. Es decir, no podemos querer entrar en la novedad de Jesús y seguir exactamente iguales. Hace falta un cambio de vida. En hebreo, la palabra convertirse se expresa con el verbo shub, que significa literalmente girarse. Es decir, si yo iba caminando en esta dirección, ahora que quiero conocer a Jesús o que lo he conocido y quiero vivir con Él, me volteo y camino en la dirección contraria, ya no en la del pecado, sino en la de la gracia. Pero también en griego convertirse significa metanoia, que es la palabra propia del Evangelio de hoy, es decir, cambio de mentalidad, tener una mentalidad diferente, la mentalidad de Jesús y ya no la mentalidad del mundo. Y esto es súper importante. Convertirse significa estas dos cosas: cambiar de actos, es decir, hacer cosas distintas, ya no perseguir la vida de pecado, pero también cambiar de mentalidad, tener una mentalidad diferente, la mentalidad de Jesús, que es tan distinta a la mentalidad del mundo. Convertirse y luego creer. Creer significa esa confianza inmensa en Jesús, ponernos en sus manos plenamente, saber que Él es el más grande, que Él es el que tiene el poder y dominio total, y por eso nos entregamos a Él, lo reconocemos como nuestro Señor. Entonces, para entrar en el reino, convertirse y creer. Esas son las primeras palabras de Jesús. Pero luego viene su primera acción. ¿Y cuál es la primera acción de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio público?
es muy sencilla, pero muy bella a la vez. Comenzar la iglesia, comenzar la comunidad de los discípulos. Es muy bello este pasaje de la llamada de los primeros discípulos, porque nos muestra cómo al inicio del episodio Jesús está caminando solo. Jesús camina solo al pie de la ribera del mar de Galilea, pero luego ve a dos, a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, que estaban echando las redes porque eran pescadores. Los ve por su nombre, podríamos decir, los ve sabiendo quiénes son y después los llama. ¿Y qué les dice? Vengan detrás de mí y yo los haré llegar a ser pescadores de hombres. Es decir, que ser cristiano no significa simplemente tener a Jesús más o menos como una especie de filosofía de vida o como ser miembro de un club. Uno puede ser miembro de un club de muchas cosas. Yo puedo ser miembro del club de ajedrez, puedo ser miembro del club de natación, puedo ser miembro del club de pesca, puedo ser miembro del club de muchas cosas. Pero ser miembro de un club significa que tengo una afición. Esa afición me gusta, la cultivo en tal o cual medida, pero no me define. Si yo soy del club, no sé, pues de pesca, no es que todos los días estoy pescando, o voy todos los días al trabajo vestido con mi atuendo de pesca, o ando por la calle con una caña de pescar, ¿verdad? No, sin duda no. Es una actividad que me gusta y que hago pues cuando puedo. Pero ser cristiano no es esto. Jesús dice, vengan detrás de mí, caminen detrás mío, siempre en mi seguimiento. Y entonces, si ustedes caminan conmigo y viven conmigo, yo los haré llegar a ser, Él les promete una transformación, una educación. ¿Y qué los hará llegar a ser? Pescadores de hombres. ¿Y qué significa eso de ser pescador de hombres? Porque lo hemos escuchado siempre, nos gusta, cantamos la canción con mucha alegría, pero ¿qué significa? Significa, muy sencillo, hacer con otros lo que Jesús ha hecho con ellos. ¿Qué hizo Jesús? Fue a pescar a esos pescadores. Y les dijo, oigan, ustedes que están pescando, ahora van a cambiar de vida y van a convertirse en mis discípulos. Los saca de una cierta vida para llevarlos a una vida nueva. Y todo cristiano es aquel que sigue a Jesús, pero se debe transformar en un pescador de hombres, en aquel que va a hacer con otros lo que Jesús ha hecho consigo. Entonces, caminen detrás de mí y los haré llegar a ser pescadores de hombres. Este detrás de mí, expresado con las palabras deute o pisomú, en griego, que literalmente significa, hey, detrás de mí, es bien interesante, porque el cristiano es aquel que va detrás de Jesús y nunca el que se pone delante de Él. Hay un pasaje que nos explica mejor qué significa esto. En el capítulo 8 del mismo Evangelio de San Marcos, Jesús es reconocido por Pedro como Mesías. Tú eres el Cristo, el Mesías. Y a continuación Jesús explica a los discípulos cómo va a ser Mesías. Y les dice, verán, el Hijo del Hombre va a ser llevado a los tribunales, lo van a azotar, lo van a escupir, lo van a maltratar y va a morir, pero al tercer día va a resucitar. Pedro se siente como no solo decepcionado, sino enojado por estas palabras de Jesús que él no entiende. Y dice el Evangelio, lo leeremos más adelante este año, que llama a Jesús aparte. Imagínense la escena, ¿no? Pedro le dice, Jesús, ven acá, quiero decirte una cosa. Y lo llama aparte. Y aparte lo reprende. O sea, Pedro lo reta a Jesús. Y le dice, pues, ¿qué está diciendo, no? ¿Cómo se le ocurre esta cosa de que se va a morir en la cruz? ¿Qué le pasa? Y entonces, dice el Evangelio de Marcos, Jesús reprende a Pedro. O sea, Pedro quiso repelar al Señor y salió repelado. Jesús reprende a Pedro. ¿Y qué le dice Jesús cuando reprende a Pedro? Normalmente hemos aprendido a decir que le dice, apártate de mí, Satanás. En realidad, lo que le dice literalmente es,
Opisomú, Sátana, detrás de mí. Les explico por qué. Cuando Pedro quiere darle lecciones a Jesús de cómo debe ser Mesías, ¿dónde se está poniendo? ¿Delante o detrás de Jesús? Delante. O sea, en ese momento él le quiere dar clases a Jesús de cómo ser Dios. Entonces se le olvida cuál es su lugar. Y entonces Jesús le tiene que decir, hey, detrás, tú eres discípulo, detrás. Y les recuerdo que cada vez que Pedro se olvidaba de esto y se quería poner delante, metía la pata. ¿Se acuerdan en la última cena? No, yo nunca te voy a negar. Pedro, esta misma noche, no. Y bueno, ya saben cómo terminó la historia. Y esto nos enseña mucho, porque también nosotros muchas veces queremos enseñarle a Jesús cómo es la cosa. Queremos decirle a Dios, a ver, Señor, te voy a explicar lo que tienes que hacer. Y nos olvidamos que somos discípulos. Y queremos enseñarle a Dios cómo debe ser la historia. Y nos enojamos si Dios no hace nuestra voluntad. O queremos enseñarle a Jesús cómo debe ser la iglesia. O queremos enseñarle a Jesús cuáles deben ser sus mandamientos. O le decimos a Jesús, mire, yo estoy de acuerdo con todo, pero no con esto y con esto y con esto y con esto y con esto. Es que yo soy discípulo, no soy maestro. Detrás de mí. Entonces se entiende lo que Jesús dice cuando dice, vengan detrás de mí. Somos discípulos, vamos detrás del Señor. Pero Él se compromete a transformarnos, a hacer de nosotros pescadores de hombres, personas que puedan vivir con la ilusión de entregarle la vida por entero. Y ahí viene la respuesta de ellos. La respuesta de ellos es al instante, es preciosa, al instante, dejando las redes, lo siguieron. Es impresionante esto, porque si se acuerdan, cuando Dios llamó a Moisés, Moisés se quiso hacer el loco varias veces, 5 en total. Cuando Dios llamó a Isaías, Isaías le dijo que mejor no porque era pecador. Cuando Dios llamó a Jeremías, Jeremías le dijo, es que soy un muchacho, soy muy chiquito. Y así, toda llamada tiene una objeción. Pero aquí es tan fuerte el poder de Jesús que llama que ellos al instante, dejando las redes, lo siguen. Porque es urgente seguir a Jesús. Y nosotros también hoy tenemos que al instante seguirlo en aquello que nos pide. Y todos sabemos en el fondo del corazón qué es lo que nos está pidiendo el Señor. ¿Cuál es el siguiente paso que quiere de nosotros? Y si no sabes, es porque no te has limpiado bien los oídos del alma y entonces no lo estás escuchando porque estás haciendo mucha bulla en tu vida. Pero haz un momento de silencio, háblale y Él te va a hacer ver claro qué quiere de ti. ¿Cuál es el siguiente paso que hay que hacer? Y seguir a Jesús siempre implicará dejar algo. Siempre va a implicar dejar algo. Siempre. Pero no nos podemos fijar solo en lo que significa dejar. Dejando las redes, lo siguieron. Tal vez se les hizo difícil dejar las redes, pero el premio era seguir a Jesús. Es decir, en la vida cristiana siempre hay que dejar, siempre. Siempre hay que andarle preguntando a Jesús, ¿qué quieres que deje ahora? Pero dejar no por dejar, dejar para seguir. Siempre y en toda circunstancia. Cuando uno está en un avión y comienzan las indicaciones de seguridad, se dice que en caso de prender la luz de emergencia, se va a abrir la puerta, van a tener que bajar. Y en caso de que eso ocurra, por favor, no lleve nada consigo. Salga tal cual. No vaya a querer sacar su maleta, sus cosas, sino que salga tal cual. Bueno, porque es algo emergente, ¿no? Y porque si llevas algo, a lo mejor eso te puede matar, justamente eso, te enredas, yo qué sé, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que recordar que en nuestra vida es esencial siempre dejar para seguir a Jesús y que no podemos ir por la vida con todo, no podemos cargar con todas las cosas. Siempre hay algo que dejar el pecado, pero a veces hay que dejar también cosas buenas por algo mejor que el Señor nos propone.
Bien, al instante lo siguieron. Y ya son 3. Más adelante Jesús llama a los otros 2 hermanos, Santiago y Juan, los llama. Y al instante lo siguen, dejando a su padre en la barca. Y ya son 5, nació la iglesia. Queridos amigos, hoy también el Señor nos llama. Y nosotros tenemos que tener el valor de dejar y seguir. Dejar y seguir. Caminar con Él cuantas veces sea necesario. Pero qué hermosa que es la aventura de ser discípulo del Señor. Qué maravilloso que es poder seguirlo de verdad. Pidamos a nuestra Madre, la Virgen Santísima, el don de ser discípulos auténticos de Cristo. Así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La bondad del Padre nos ha insertado por el bautismo en el gran proyecto de la salvación. Roguemos ahora para que nos ayude a superar los acontecimientos de cada día a la luz de su providencia, diciendo: escúchanos, Padre. Por todos los cristianos de todas las confesiones, para que, fieles a las enseñanzas del Señor, contribuyan con la oración y la caridad fraterna, colaborando para responder a los desafíos actuales de la humanidad. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los gobernantes de todas las naciones, pero en particular la nuestra, para que cuide de su pueblo y lo gobierne con honestidad y justicia. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos los enfermos, para que Cristo llegue a su vida transformando su enfermedad en gozo y alegría. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los padres, para que enseñen a sus hijos que hay algo más de lo que ven nuestros ojos. Ese algo es Cristo. Oremos. Escúchanos, Padre. Escucha, Padre, nuestras súplicas, porque eres bueno, y vives y reinas por los siglos de los siglos. Llevemos al Señor el vino y el pan, llevemos al altar la viña, el trigal, el Señor
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe con bondad nuestras ofrendas y para que nos santifiquen, concédenos que se conviertan en fuente de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino haber previsto el remedio en la misma debilidad humana y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias,
porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Gerardo y sus auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.